somos estudiantes de la Uniminuto, pertenecemos al grupo La Transparencia de la Corrupción en Auditoría. Esta noche nos acompaña el señor auditor Oscar Iván Pérez. Él nos va a hablar sobre la emisión del dictamen o el informe de auditoría. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Buenas noches, Wilson. Venimos entonces con la primera pregunta. ¿Qué estrategia o proceso utiliza para emitir un dictamen? A ver, dentro del proceso de auditoría, digamos que lo más importante y una de las responsabilidades que ustedes como auditores van a tener es al emitir el dictamen, porque de ese dictamen depende la buena honra, el buen nombre de quienes hemos auditado y además nuestra responsabilidad frente a las autoridades en el concepto que emitimos. Don Oscar, ¿cuál es su función y responsabilidad en este informe? Bueno, digamos que la función es lograr detectar que se están cometiendo irregularidades y si no se están cometiendo irregularidades, poder tener la certeza de que la entidad está funcionando bien con todos los procesos y los procedimientos que han instaurado en la oficina de procesos. ¿Qué es la evaluación del resultado dentro del informe? A ver, la evaluación del resultado es básicamente determinar cuantitativamente y cualitativamente en qué estamos incurriendo. Es calificar el error, si es grave, gravísimo, en qué nos está afectando en el desarrollo de la empresa. Entonces yo creo que esa evaluación debe ser muy técnica y sobre todo clara, que tanto el que lea el informe de auditoría como la junta, como cualquier empleado pueda entender en qué tipo de hallazgo estamos incurriendo. ¿Cómo maneja la comunicación con el comité de auditoría y la administración? Bueno, mira, el comité de auditoría básicamente lo que hace es organizar su plan de auditoría. ¿Sí? Ahí redundamos un poco, pero ese plan de auditoría es cuántas auditorías vamos a hacer. Ese comité tiene que ser claro, porque digamos que en una auditoría institucional no es entrar a hacer daño a la misma administración, es detectar esos errores y ese comité debe ser muy concreto y poderle decir a la administración, mira, vamos a hacer estos procesos, estos procedimientos, esta auditoría, pero no es que queramos encontrar culpables, queremos encontrar errores sistemáticos que están haciendo que la empresa falle en su objetivo. ¿Qué es la debida diligencia? Bueno, digamos que la diligencia es la oportunidad que usted tenga para atender los requerimientos que está haciendo a los funcionarios. Es ser diligentes, es atender, es ser claros, concretos, evidentes frente a lo que estoy haciendo. ¿Cuáles son los componentes del dictamen de auditoría? Bueno, mira, el componente básico del dictamen de auditoría es la determinación de qué es lo que yo fui a auditar. ¿Sí? Partiendo de ahí, usted puede empezar a organizar su componente. ¿Qué fui a auditar? ¿Qué estoy buscando realmente? ¿Cuáles son los errores que estamos cometiendo? Y ahí arma su bloque de actividades y ese bloque de actividades le tiene que arrojar unos resultados claros. Muchas gracias. Bueno, Wilson, que esté muy bien. Paola, a ustedes. Muy buenas noches. Entonces, con base a la auditoría, vamos a hablar hoy sobre el informe final de auditoría. Entonces, entre los cuales tenemos identificar, indicar y expresar. Vamos a iniciar cómo se deberá identificar un informe de auditoría. Debe ser con claridad, precisión a las personas a las que se dirige y en los estados financieros que haya examinado. Debe indicar si los estados financieros se han auditado de acuerdo con las normas de tesorería generalmente aceptadas y también deberá expresar la opinión del auditor sobre los estados financieros en su conjunto y las causas y las razones por las que no puede emitir una opinión. Seguimos con los elementos de la información de auditoría. Entre los principales tenemos la fecha del informe, datos del auditor, nombre, dirección y datos registrados. También tenemos el título o identificación del auditor, a quién y a quiénes se le encargaron, entre otros. Bueno, con las principales afirmaciones del informe tenemos unas que se destacan, entre las que están: indica el alcance del trabajo y fue posible llevarlo a cabo, expresa si las cuentas anuales contienen la información necesaria y suficiente, y la concordancia entre la información contable del informe con la contenida en las cuentas anuales, también entre otros. En los modelos del informe de auditoría tenemos
sin salvedad, sobre un ejercicio, sobre dos ejercicios, con salvedades, por incumplimiento de los principios y normas contables generalmente aceptadas, por incertidumbre, por limitación de alcance, con opinión desfavorable y con opinión denegada. Entre las responsabilidades del auditor tenemos: no podrá facilitar a terceros copia del informe, evaluar y analizar las representaciones erróneas y efecto que causa en el dictamen. También tenemos cuando se identifica una representación errónea o un presunto fraude, el auditor debe comunicarlo a la administración y en algunos casos a las autoridades. En la comunicación con la administración, si el auditor ha identificado fraude o evidencia que indique que puede existir fraude, deberá comunicar estos asuntos a la administración, comunicar cualquier debilidad de control interno relacionado con la prevención o detención del fraude. Pruebas selectivas, entre ellas encontramos muestreo estadístico, pruebas de cumplimiento, pruebas de doble propósito y medición de estadística. Evidencia. Entre las principales tenemos: el objetivo es suministrar al auditor elementos de juicio para sustentar su opinión. Otra, la guía al auditor mediante un razonamiento deductivo. Y por último tenemos: no es posible definir rígidamente cuál es el proceso idóneo para la obtención de evidencia, entre otros.